Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos completamente en vivo cuando son las 10:35 de la noche aquí en CNN Chile. 11:35. Con esto de los cambios de hora entre La Haya, entre Lima, uno se confunde un poco. Una conversación urgente sobre la contingencia con nuestros panelistas y con tu opinión a través del hashtag Ciudadanos y votando también por la frase de la semana. Vamos a presentar de inmediato a nuestros candidatos. Ustedes nos presentan propuestas, nos dicen esta frase está buena para ser candidata a frase de la semana, así que también nos ayudan a construir este ranking. Número 1, primera opción para frase de la semana. Lawrence Goldborn, aquí en CNN Chile, explicando por qué le parece adecuado que el retail pueda cambiar las condiciones de los contratos. Se escucha. Creo que con el aviso adecuado es perfectamente factible de que esta situación pueda ser de esa manera. Usted hacer la firma de 4 millones de personas previo a cualquier modificación es un tema un poco complejo. Por cierto, de la denuncia del CERNAC contra Cencosud cuando Lawrence Goldborn era el gerente general. Opción número 2, Ignacio Walker, presidente de la Democracia Cristiana, hablando sobre el Partido Comunista. Nunca ha habido en la historia de la democracia cristiana, y espero que no la haya hacia el futuro, un anticomunismo. Pero sí en temas tan importantes como los derechos humanos, como el valor de la democracia, ¿no es cierto? No podemos mirar al techo, ¿no? O hacernos los lesos de temas que son fundamentales al momento de conformar una coalición política. Y la opción número 3, el presidente Sebastián Piñera hablando de los errores que ha cometido Chile durante la etapa previa al proceso con Perú en La Haya. De que Chile ha cometido errores, sí, ha cometido errores. Y cuando se conozca los documentos que ha presentado Perú en la Corte de La Haya, esos errores van a quedar manifiestos. Ustedes ya pueden votar. ¿Cómo vamos a votar en el estudio? Paula Vial, Cristóbal Velorio, Jorge Rázuriz y Alberto Mayor son como siempre nuestros panelistas. Paula, ¿cuál es tu candidata a frase de la semana? Tan difícil. Yo creo que lo de Goldborn es impresentable, pero analizando el contexto actual, obviamente lo de Piñera es un error demasiado, no los errores de Chile, los errores de él en relación con la posición del juicio en Perú, o sea, en La Haya. Yo creo que es bien impresentable. O sea, finalmente termina siendo un personaje que juega en contra. Y independiente de que, por supuesto, no va a ser el factor que va a determinar lo que la Corte vaya a fallar, obviamente creo que hoy no fue nada de atinado. Jorge. A mí me parece muy constructiva la opinión de Ignacio Walker. Creo que aclarar que la democracia cristiana no está dispuesta a hacer alianzas con partidos que soportan dictaduras como la de Cuba y que soportan la violencia que ha habido en Siria, creo que eso es bueno para la democracia chilena. Perfecto. Alberto. No, yo creo que efectivamente lo de Piñera es muy... lo que pasa es que revela un problema, primero, involucra un problema que supone a mucha gente, porque Goldborn es un problema de él, digamos, y efectivamente él se hunde en su propio problema, pero aquí hay un tema que es más amplio. Y además muestra nuevamente este supuesto manejo de situación donde uno dice, es que ahora hay que decirle a la gente que no esté tan esperanzada para prepararla, y resulta que lo hace tan mal que en realidad es como bien raro. En todo caso, lo de Walker es una cosa interesante de analizar porque como que le hizo una repasada al PC en la entrada para que no fuera todo limpio, digamos. Él sabe que el PC ya está dentro, qué sé yo, pero le dejó el auto chocado, digamos. ¿Ya? Y el PC iba tranquilito, había hecho del pacto por omisión al pacto ya definitivamente muy limpiamente, pero yo creo que lo de Piñera nuevamente lo supera todo. 2 votos para Piñera y 1 para Walker, pero son ustedes finalmente los que deciden a través de la encuesta que ya está disponible para votar en Twitter. Hablemos precisamente de La Haya. Terminaron los 2 primeros días de alegatos de Perú. ¿Cómo quedó Perú después de estos días? ¿Logró armar o no su caso? ¿Qué te parece, Paula? No, yo creo que, como han dicho todos los expertos, ¿no es cierto?, simplemente ratificó lo que eran sus argumentos ya presentados en su memoria, contramemoria, en todos los documentos que el tribunal va a analizar, que se formalizan en esta exposición oral, ¿no es cierto?, que el tribunal conoce de primera mano y que
que en el fondo uno dice, la verdad, siendo honesto, es como bien fome, no es una cosa muy ágil, ¿no es cierto? Es bien diplomático, además, la forma en que se desenvuelven, pues si uno lo lleva al proceso penal, no es tampoco hollywoodense, eso hay que ser... uno esperaba que se dijera objeción, no pero, sé qué, claro, una cosa bien de lectura, claro. En fin, pero concentra lo más importante, lo más relevante, los argumentos de cada uno de los países, y yo creo que esa es la importancia de hacerlo con esta mise en scène. Pero yo creo que entonces exactamente no hay novedades en lo que Perú ha señalado, y que debiéramos escuchar en los siguientes días justamente los argumentos de Chile que rebaten lo que ha sido su posición original desde el inicio. ¿Hay aquí una opción política de Perú de bajar un poco el tono, de no mostrarse agresivo en lo que se ha hecho? Hay que tener en cuenta que La Haya, el Tribunal de La Haya, es un tribunal por definición jurídico, que toman decisiones en base a contratos, a leyes, son abogados muy prestigiosos, entonces el tono histriónico no creo que funcione ahí. Yo creo que eso funciona, como decías tú, Paula, en las películas, frente a los jurados populares. Pero aquí estamos hablando de abogados muy sesudos, que se han estudiado todo y que van a decidir lo básico. La teoría peruana es de que no hay tratado de límite. Están desconociendo los tratados del año 52 y del año 54. La teoría chilena es que sí son tratados, y que ahí se determinó el paralelo, que por lo demás el paralelo es el límite de Chile con Perú, de Perú con Ecuador, de Ecuador con Colombia, de Colombia con Panamá. Lo que ocurre es que el año 82 surge toda la nueva legislación de limitación de los territorios marinos, en donde sí se utilizan criterios de equidad y de equidistancia. Entonces, solamente si demuestran que no existen tratados, podrían acogerse a la nueva legislación de delimitación del mar. Y en eso se han concentrado estos primeros 2 días, en tratar de demostrar que efectivamente no existen esos tratados. Lo están logrando, ¿no? A ver, yo creo que hay que separar un par de cosas acá. Efectivamente, el derecho siempre tiene la pretensión de circunscribir todo su discurso a lo que son las leyes y la interpretación de las leyes. No obstante, todos sabemos que esas leyes vienen detrás de un soporte. Y ese soporte es muy importante porque ese soporte le da el sentido, le da el espíritu a la ley. Y ese soporte muchas veces tiene un componente político. El caso para Perú no era fácil de armar, porque efectivamente en términos estrictamente jurídicos, si uno ve los papeles así directamente, el caso chileno es más fuerte, ¿ya? Porque efectivamente es difícil decir que no hay tratados cuando ha habido efectivamente un tratado desde el punto de vista al menos de la pesca, cuando efectivamente se respetan esas líneas, cuando no ha habido multas en caso de que se pasen, cuando hay aviso, cuando hay una práctica asociada. Es difícil decirlo, pero Perú lo está logrando decir. Ya ha logrado armar un caso, y ya el hecho de armar un caso en una situación como la que tienen, ya es un mérito. Lo han hecho con mucha inteligencia, lo han hecho con prudencia. Ahí hay un poco lo que tú planteas. Yo creo que efectivamente lo que Perú está esperando es que Chile sea agresivo jueves y viernes para poder después devolver ya con, argumentos mucho más fuertes. Por tanto, no hay que pensar que estos primeros días son simplemente demuestran el espíritu con el que Perú tiene la lógica. Pero aquí hay un trabajo político además detrás de Perú muy fuerte, muy sofisticado. El juez ad hoc, por ejemplo, que nombra a Perú es un juez, es el anterior presidente de la Corte, digamos, ¿ya? Y Chile va con un juez, en ese sentido, en términos de currículum, bastante inferior. Entonces, esos detalles, digamos, esa meticulosidad de que cada paso que se dio en términos políticos, en términos de señales, va muy fuerte. La verdad es que demuestra que el trabajo de Perú ha sido bueno, pero eso no significa efectivamente mucho más que el hecho de que ellos están tratando de armar un caso que les resulta difícil, ¿ya? Y que había que patear de alguna manera el tablero. Paula, como abogada, ¿qué es lo que tiene que hacer Chile ahora? Parte de mañana a las 11 de la mañana hora chilena, parten los alegatos de nuestro país. Yo creo que tiene que hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos de Perú y rebatirlos uno a uno, que es probablemente lo que se ha estado preparando durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Como bien señalan ellos, no hay novedad y por lo tanto tampoco debiera haberla en la forma de responder Chile. Yo no estoy de acuerdo con
con Alberto en el sentido de que el componente político sea tan fuerte. Por supuesto que en lo jurídico es inescindible. Obviamente que ese contexto es un elemento relevante, pero por lo mismo que es un tribunal de derecho, muy propiamente derecho, más incluso que otros, ¿no es cierto?, en donde el contexto, la situación social, en fin, sí es un elemento relevante. Yo creo que acá lo que se tiene que definir es una interpretación de tratados que sí existen. Lo que pasa es que no está claro, digamos, la posición de uno y otro de si fijan un límite marítimo o no, y para eso los argumentos son de corte de jurisprudencia, digamos, lo que la Corte tradicionalmente ha fallado en ese sentido, más los argumentos de la interpretación de estos últimos años. Creo que ha salido fuerte también el hecho de que los elementos que el tribunal va a considerar son los de los últimos, 20 años, ¿no es cierto?, y no de los 60 o 70 que corresponden a la fecha en que se fijaron los tratados, se firmaron los tratados. ¿Qué eso no es conveniente para Chile? Eso ya no debiera ser conveniente, claro. Pero tampoco es un tampoco elemento negativo, decisivo, porque hay otros argumentos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el uso habitual que se ha dado, que es un elemento además en términos de derecho internacional importante, y yo creo que eso el tribunal también lo debería tener en consideración. Ahora, lo interesante es que en realidad el Perú no tiene nada que perder en todo esto. El Perú, digamos, cualquier cosa que obtenga es una ganancia, y lo van a interpretar así políticamente, lo van a mostrar así. Chile, al revés, tiene que tratar de mantener una posición y no perder nada, ni el tema del hito, ni el tema de que se corra el paralelo, ni el tema de la pesca. Entonces, es una posición, en Chile está en una posición desde ese punto de vista más débil. Yo creo que de punto jurídico más fuerte, porque el otro lado lo que está tratando de hacer para obtener algo es desconocer tratados que existen. Entonces yo creo que al final se va a ver en La Haya si prima un criterio más político o un criterio más jurídico. Y La Haya, si prima un criterio más político, se puede ver enfrentado, y Chile juzga que es político, se puede ver enfrentado que Chile también plantea algo parecido a lo de Colombia. Claro, en el primer día, sobre todo, Perú enfatizó mucho este tema de la equidistancia, de la equidad, como presentando un caso en positivo, más bien, en decir, miren, aquí hay un tema de justicia que ustedes pueden hacer. Claro. Y en el segundo día se dedicó más bien a demoler los argumentos chilenos en términos del tratado, diciendo que Chile estaba reconstruyendo un rompecabezas a partir de piezas, pero que venían de diferentes puzzles, con una serie de metáforas en ese sentido. Fíjate que ahí Perú fue más agresivo, o sea, lo último que ellos han señalado en el segundo día es efectivamente una posición de Chile ficticia, una posición que los ha forzado, ¿no es cierto?, a tener que activar su posición frente al tribunal, porque Chile ha malinterpretado o ha traspapelado la realidad, ¿no es cierto?, con algo que en realidad no está fijado en esos tratados. Yo creo que esa posición los muestra a ellos desde cierta debilidad, ¿no? O sea, yo en ese sentido no creo que la posición de Chile, no es por ser optimista ni nada, pero me parece que en verdad la posición de Perú es más débil, y por lo tanto ellos obviamente tienen que recurrir a todos sus instrumentos para poder recurren a los argumentos de la nueva legislación de delimitación del mar, claro, del año 82, que si no existiera ningún tratado, si se aplica, los argumentos de ellos sí tendrían, claro, mucha validez. Claro. Pero ahí también se establece en ese tratado que si hay acuerdos anteriores, priman los acuerdos anteriores. Ahora, las relaciones vecinales de Chile, curiosamente, casi nunca son de a dos, siempre terminan siendo de a tres, como una pareja en que se mete alguien entre medio, ¿no? Sí. Y en este caso hoy se metió Bolivia y Evo Morales diciendo que claramente Bolivia tiene prácticamente lista su propia presentación ante la Haya. ¿A qué está jugando Bolivia aquí? A ver, yo creo que lo importante es entender que Chile no puede hacer la vista gorda cada vez que viene el primer paso de la contraparte. O sea, nos pasó con Perú ya, que nos vimos, comillas, sorprendidos por algo que nos habían anunciado, con la presentación de la Haya, y eso no puede ser. Y ahora hace rato que Bolivia dejó muy en claro que pase lo que pase, ya la Haya es un camino posible. Nosotros siempre dijimos, no, en La Haya no va a haber problema, nosotros somos capaces de defenderlo. Hoy día tenemos que Perú montó el caso. Puede irle bien o mal, pero lo montó y hay una probabilidad de perder algo. Entonces, yo creo que aquí, y eso tiene que ver con el menosprecio que hemos tenido respecto a una política vecinal.
Nosotros hemos tenido, somos el país con más acuerdos, con más tratados de libre comercio del mundo, tenemos 147, 148, ¿ya? Somos un país que ha tenido una política internacional muy agresiva en muchos aspectos, pero resulta que respecto a Bolivia, respecto a Perú, respecto a Argentina, nos hemos quedado, desde el año 90 en adelante, digamos, nos hemos quedado bastante alejados de una relación más profunda políticamente, con una negociación un poco más fuerte. Es impresentable que durante la época de Pinochet hayamos hecho los mayores esfuerzos de negociación con Bolivia y resulta que después no hayamos hecho ningún esfuerzo. O sea, Jorge, ¿es momento de negociar con Bolivia? Yo creo que no. Yo creo que Chile debe estar firme respecto a Bolivia. Bolivia, los que conocen la historia saben que Bolivia tuvo mar, pero no ocupaba ese mar. Fueron los chilenos los que fueron a ocupar esa zona. La gran parte de la población boliviana estaban en la sierra. Y si uno estudia la guerra, te das cuenta que prácticamente no hubo batallas con los bolivianos, porque no estaban. Lo que sí ocurrió es que había una alianza entre Perú y Bolivia, secreta, y Perú fue el que perdió más, porque Perú no debería haber perdido nada en la guerra. Tenían una alianza secreta con Bolivia. Así que yo creo que Chile debe ser muy firme con Bolivia y debe ofrecerle, por otro lado, respecto a soberanía, en términos de soberanía. Ahora, al mismo tiempo, Chile debe ofrecer en términos económicos todo tipo de acceso a Arica, acceso a Puerto, pero nada de soberanía. Yo creo que el tema soberanía quedó resuelto en la guerra, para mi gusto. Y se perdió la guerra y Chile tiene nueva frontera y yo creo que venir a revisar esto en el año 2012 a mí no me parece. Alberto, ¿hay que negociar soberanía? A mi juicio, lo que hay que hacer es negociar, ¿ya? La negociación significa que en algún punto puede entrar el tema soberanía o tú puedes conseguir efectivamente un acuerdo que sea mucho más conveniente para ambas partes desde un punto de vista seguramente más bien comercial, ¿ya? De acceso, de posibilidades. Hay algunos acuerdos ya existentes, pero la verdad es que no han sido suficientes y se pueden buscar alternativas. Yo lo que digo simplemente es que aquí hay que darle un espacio a la política, ¿ya? Y la política puede comenzar en un lado, puede terminar en otro, no lo sabemos, pero lo que sí es mucho mejor eso, a dejar que siempre sea un tribunal exterior que vea el caso y resulta que empecemos a estar sistemáticamente viviendo de litigio en litigio, tratando de enfrentar una situación como esta, que es una situación que a mí me parece que es incómoda y que no necesariamente tendría que ser así. Nosotros podríamos tener la oportunidad de construir nuestro destino, ¿no? Negociando con nuestros vecinos, si es algo normal, natural, y los tratados están hechos para revisarse. Si los tratados, por eso existe un tratado de un año, después un tratado del otro, porque especialmente cuando no te conviene. Tú sabes, los argentinos tienen esa teoría. ¿Ah? La misma presidenta Kirchner, preguntada en Chile respecto a los contratos de gas con Chile, dijo, mire, la República Argentina va a cumplir todos sus contratos en la medida que beneficien al pueblo argentino. Bueno, es una teoría legal nueva en la cual tú cumples los contratos y los acuerdos en la medida que te beneficia. Paula, brevemente, porque nos tenemos que ir a una pausa. El tema Bolivia, ¿qué debería hacer Chile? Yo creo que hay que tener, me gustó la palabra construcción que usó Alberto, yo creo que hay que tener una mirada más de futuro, de integración, y yo creo que efectivamente no hay que minimizar la relación con ellos. Y además yo creo que hay que concentrarse en la relación entre vecinos. Es decir, es ineludible, nunca vas a dejar de tenerlos de vecinos, ¿no es cierto? Es particularmente relevante. Nosotros tenemos mucha relación de todo tipo, comerciales, de nuestros propios nacionales que viven en nuestros países, de ellos que viven en los nuestros. ¿Y la soberanía es conversable también? No, yo creo que la soberanía es más complejo, pero sí yo creo que hay que sentarse a negociar. Es decir, tú no vas a ceder a priori la soberanía. Evidentemente, cuando tú te sientas es en la lógica de que son otros aspectos a lo mejor los que tú estás dispuesto a ceder. Y en ese marco a lo mejor es una solución constructiva para todo, pero no es que vas a partir desde la base de que vas a ceder en tu soberanía. Tenemos que hacer nuestra primera pausa. Recuerden votar y también opinar con el hashtag Ciudadanos. A la vuelta hablamos también de la aprobación de la termoeléctrica más grande de Chile, en Punta Alcalde, con gran controversia. Ya estamos de vuelta aquí en Ciudadanos. Por unanimidad, el Comité de Ministros aprobó la construcción de Punta Alcalde, que va a ser la termoeléctrica más grande de Chile, un proyecto que había sido rechazado en primera instancia por el Comité Regional. Se le hicieron algunos cambios y el Comité de Ministros lo aprobó de manera unánime. ¿Un cariñito a los empresarios, Cristóbal Belolio? Buenas noches.
No sé si es un cariñito a los empresarios. A mí lo que me llama la atención, escuché a la senadora que es de la zona, Isabel Allende. Nosotros la otra vez nos sorprendíamos del grado de virulencia y, por así decirlo, destemplanza con la cual hablaba Evelyn Matei. Bueno, yo escuché la misma destemplanza en este caso de Isabel Allende, que calificó de vergonzosa la vuelta a carnero, según ella, del ministro Mañalich, que había dicho originalmente que no estaba a favor del proyecto. Pero como dices tú, se hicieron algunos ajustes, algunos cambios, tengo entendido, en la parte que a él le interesaba, y votó a favor. El hecho político hoy día es ese. ¿Por qué votó a favor? Votó a favor porque recibió presiones indebidas, votó a favor porque un telefonazo llegó desde arriba, o votó a favor porque, como decía Keynes, cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted? Y también puede ser, viéndolo desde la teoría no conspirativa, es posible que el tipo haya cambiado, que el ministro haya cambiado de opinión, porque efectivamente los hechos cambiaron y a él por lo menos se satisfajo la parte de lo que a él le correspondía. ¿Alberto? Bueno, lo que pasa es que el problema en este caso de la hipótesis conspirativa es que fue reconocida. Entonces, ante eso ya es más difícil decir que no hubo. Lo que hay aquí no es solo un cariñito, es que hay una central que está siendo rechazada, ¿ya? Se levanta el tema al comité de ministros, que es una última instancia política estrictamente, no una instancia donde se evalúe ambientalmente, digamos, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y hay una reunión el viernes con los empresarios en un valle, ojo, que estamos hablando de que la zona del Huasco, el mismo presidente Piñera señaló en su discurso del 21 de mayo que era una de las 5 zonas críticas en términos ambientales del país. Entonces, suena esto completamente irregular, fuera de la institucionalidad, y la verdad es que este es como la contracara de lo que hizo Piñera, pero bajo la misma lógica, cuando en Punta de Choros baja la planta. Aquí la sube también fuera del marco de una institucionalidad que responda adecuadamente para el sentido que tiene. Lo hizo en el marco del Comité de Ministros, pero resulta que la institucionalidad ambiental aquí queda en entredicho nuevamente. Jorge. Yo encuentro bien grave que digas que esto no es parte de la institucionalidad, porque eso confunde a la gente que oye y resulta que no es así. Esto es parte de la institucionalidad. Política, no ambiental. No. Es parte de la institucionalidad para apoyar un proyecto o rechazarlo. ¿Y cuál es la norma? Y es sobre temas ambientales. O sea, tú estás diciendo que es política, que no es sobre temas ambientales y que no es institucional. Yo te digo que ninguna de esas 3 cosas es cierta. Es parte, no es política. Pero déjame terminar. Es parte de la institucionalidad. Es ambiental, ¿por qué? Porque lo que hacen los ministros es que se reúnen y analizan el caso y le exigen al proyecto una condición de cumplir con todas las condiciones ambientales. Es más, le exigen un 10% más que lo más exigente, y considerando la situación de Huasco, le dicen no solo el proyecto tiene que ser de menor contaminación, sino que además ustedes tienen que llegar a acuerdo con CAP para reducir la contaminación de la planta de Huasco, con una adición, ¿no es cierto?, que va a reducir la contaminación de partículas. Entonces, considerando esos elementos, que no son políticos, los ministros se reúnen y tienen la facultad de decidir que se haga el proyecto. Facultades legales, se trata de una institucionalidad política, o sea, aquí. Pero si eso está dentro de la institucionalidad. Aquí no hay. Y Piñera aquí nos llamó y dijo, ministros, reúnanse y aprueben el proyecto. No, aquí, dentro de las normas de la institucionalidad, para aprobar un proyecto, está la facultad de los ministros de votar. Chile no tiene política eléctrica, o sea, de energética, no la tiene. Y frente a eso, entonces, se utiliza una institucionalidad que existe, pero que efectivamente lo que hace es dejar de lado el tema ambiental, porque aquí los mismos ministros que están diciendo que hay que tener tribunales especializados en medio ambiente, porque resulta que el tema es muy complejo, ya ven unos papeles y dicen, esto está perfecto, lo aprobamos. Señor Mañalich, ¿usted se convenció? No es así. No fue bajo los mismos argumentos. Yo creo que sí hay un problema de institucionalidad, pero simplemente porque en nuestro país, no porque en este caso se haya pasado a llevar esa institucionalidad, porque efectivamente, como dice Jorge, esta es una instancia que está contemplada en la ley en la actualidad.
El problema es que hay un proyecto que ya está aprobado, ¿no es cierto?, que está por materializarse, que tiene que ver con esa institucionalidad ambiental, con los tribunales ambientales, que son la instancia donde desde el punto de vista técnico, más técnico-jurídico, ¿no es cierto?, que a lo mejor no tenga un componente tan político en esa decisión, aun cuando puede ser tal vez uno de los argumentos de cada una de las empresas que intente instalar alguna de estas obras, ¿no es cierto?, se resuelvan estos conflictos. Mientras eso no exista, tampoco es posible pensar en un plan energético, en un mapa futuro, ¿no es cierto?, de lo que se vaya a hacer, porque siempre vamos a estar sujetos a la eventualidad de que haya alguna contingencia política que lo modifique, que además está absolutamente teñido por lo que es la crisis de confianza a partir de lo que ocurrió en su momento, ¿no es cierto?, en Puntacheros con Piñera. Y entonces hoy esto es una herencia simplemente de aquello, porque obviamente ya nadie confía, ni para bien ni para mal, en lo que se vaya a decir. Ahora, desde ese punto de ¿es vista malo político? que la decisión sea política, pregunto yo? Porque finalmente aquí hay bienes que hay que sopesar. El medio ambiente por un lado, Chile necesita también producir energía. Sí. ¿Puede ser puramente técnico esto o al final tiene que haber una instancia política que diga está ya? muy bien que haya por acá instancia cortamos? política. Es muy bien, pero ¿sabes lo que pasa? Es que lo que importa aquí es que te digan exactamente cuál es el punto. Si a ti te dicen, mira, objetivamente yo tengo que tomar la decisión de hacerla, a pesar de que ambientalmente es un problema, lo reconozco, ¿ya? Pero resulta que de aquí a tantos años yo necesito tantos megawatts y por tanto lo voy a hacer. Eso es un gobierno valiente que vaya, asume las condiciones y dice políticamente yo tengo que tomar esta decisión y para eso estoy aquí, ¿ya? Pero cuando te dicen, mira, no, lo que pasa es que las condiciones ambientales han cambiado, nosotros tenemos un juicio distinto respecto a lo que teníamos antes, y la verdad es que todo eso, ¿ya? Todo ¿Eso por esta... qué no puede ser cierto? No, porque aquí lo que se trata es que justamente frente a la institucionalidad ambiental, esto salió, esto no funcionó. Esto se decidió por los ministros con antecedentes ambientales distintos a los que decidió la Comisión Ambiental. ¿Por qué no se llamó la O misma sea, comisión? no es que la Comisión decidió no aprobar, después se lleva a los ministros y los ministros aprueban. No, aquí entre el primer rechazo y la ida donde los ministros hay un cambio. Y eso es lo que hay que decir la verdad. No es lo mismo que se presentó. Y no es lo mismo que lo evalúen los ministros ambiental. o que la evalúe la Comisión Ambiental. No es lo mismo. Ahora, Alberto, el caso de que la Paula tiene razón, aquí efectivamente se perdieron las confianzas. Porque uno podría decir que si es que los planes de mitigación que pidió el ministro Mañalich, efectivamente se entregaron esos antecedentes y él se convenció de que habían cambiado los hechos, bueno, él cambia justamente de posición porque los antecedentes cambian. Ahora, Alberto no cree eso, cree que no es porque cambiaron los antecedentes o no es porque el ministro haya cambiado de opinión, sino que quizás es por otra razón. Ahí está el problema de las confianzas. Lo que es interesante es que a esta altura... Pero si hay un reconocimiento. Pero Mañalich dice que aquí los planes de mitigación que se presentaron hoy, que nosotros pedimos, son distintos a los que se habían... pero hay un reconocimiento de que hubo un tema de una decisión frente a los empresarios, un reconocimiento que sale en el Mercurio, o sea, dijeron, mira, la verdad es que frente a la situación ya que nos encontramos, tuvimos una reunión con los empresarios y vimos la necesidad, entonces, darle, por ejemplo, avanzar, porque hay inversiones en la zona y bla, bla, bla. El subsecretario de Medio Ambiente, por ejemplo, ha dicho que de hecho con esta planta se van a reducir, o sea que Huasco va a quedar en mejores condiciones ambientales si es que se construye la planta, y de hecho en una entrevista en el Mercurio dice, no sería bueno, ojalá que no pase que no se construya la planta, porque Huasco quedaría en las malas condiciones ambientales en que está hoy día, o sea, se dice que va a ser un proyecto que incluso va a mejorar las condiciones Lo que es ambientales. interesante es que igual a estas alturas ya nadie quiere ningún tipo de central, sea termoeléctrica, ¿para qué le va a decir nuclear, hidroeléctrica? Claro. Bueno, ¿dónde la ponemos? O sea, nadie quiere asumir los costos, que son, por supuesto, comprensiblemente desagradables para toda la comunidad y el entorno que vive ahí, por supuesto, porque nos opusimos a Hidroaicén, que era energía hidro, renovable, más limpia que la termoeléctrica. No queremos saber nada de la nuclear. Y las termos, que son las que contaminan más, finalmente es la otra opción que nos va quedando. La pregunta es, bueno, ¿qué plan energético podemos tener a largo plazo si efectivamente no queremos darle luz verde a ninguno de estos proyectos? Te pongo un ejemplo, mira, este año se aprobó la ley de que cada uno de nosotros puede incorporar, porque hay un problema de fondo en Chile, que nosotros nos consideramos nosotros mismos consumidores de energía y nunca productores, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar a alguien que es productor de energía como persona. Primero porque es muy caro, pero además hay una cuestión cultural también. Bueno, este año se establece que efectivamente uno le puede vender al sistema, ¿ya? Legalmente, porque antes estaba prohibido por ley, que si yo producía un excedente en mi casa, le podía inyectar al sistema mi energía. Si no tenía paneles solares, por ejemplo, en la casa. Pero resulta que eso se aprobó a principios de año y el reglamento todavía no se hace. Entonces no se puede hacer.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esos problemas tienen que ver con el hecho de que tenemos que tener un sistema de fomento de las energías renovables no convencionales. Entonces estamos de acuerdo, pero eso es que eso es básico. Que la urgencia de cómo se ha ido dando esta historia, ¿no es cierto? Hay una sensación más o menos generalizada de que es necesario contar con proyectos energéticos, de que estamos en déficit en ello, ¿no es cierto? Lo que presiona a la posible aprobación de cualquiera. Entonces, esa presión es la que genera que exista la sensación más o menos generalizada también, ¿no es cierto?, de que se están aprobando solo porque se necesitan y no porque realmente cumplan con las condiciones, no generen impacto ambiental, en pero fin. No hay ningún esfuerzo de tirar un proyecto energético y ambiental unido, que haya una discusión importante en el país y con eso cerrar el tema, es decir, estas zonas son las que se pueden, yo creo que ha estas habido zonas discusión. Yo creo que tiene que seguir habiendo discusión. Creo que es un tema país, así como la educación es un tema país, el tema de la energía es un tema clave. Chile está creciendo a 6,7%. Ningún país de la zona está creciendo en eso, y no sé en el mundo en este momento qué país está creciendo a 6,7%. Cuando un país crece a 6,7, el multiplicador del requerimiento de energía es mayor a 6,7. Si tenemos 7.000 megawatts instalados, va a requerir, supongamos, un 10% al año. O sea, requiere una planta de estas al año, Chile. En 10 años se multiplica la necesidad de potencia instalada a 10 veces. Si nos quedamos sentados discutiendo, diciendo que no a Hidroaicel, porque no nos gustan las torres, digamos, y no nos gusta que haya una pequeña represa comparado con el tamaño de la Patagonia, no nos gusta. Perfecto, no se hace. No nos gusta Barrancones porque hay una reserva, no se hace Barrancones. No nos gusta el nuclear porque hubo un accidente en Japón, no queremos oír la palabra nuclear, entonces paran los estudios nucleares. No queremos los renovables, pero las renovables, el presidente Piñera ha propuesto la política más agresiva, una de las más agresivas del mundo, 20% de energía renovables no convencionales. Y ya está claro que no se va a cumplir, que era para el año 2020. Es difícil que se cumpla porque es demasiado, en mi visión, y algo he estado metido en ese tema, tú empiezas a ver los proyectos que se pueden desarrollar, es prácticamente imposible. Eso no es un plan. Pero lo ha planteado como un objetivo. Bueno, pero no es un plan. Entonces, ¿de dónde va a salir la energía? Tenemos la energía más cara del mundo, no solo la que pagamos nosotros en nuestras casas, sino que para producir la minería, pero mira, lo que pasa para la industria. Hay que sincerar, lo que pasó, por ejemplo, lo que hizo Bachelet fue pésimo. Cuando Bachelet ahí dice, oye, nosotros no queremos energía nuclear, pero vamos a estudiar el tema. ¿Ya? Y estaba dejando la pelota dando bote para que después se hiciera la energía nuclear. ¿Ya? Después vino el tema de Fukushima, ya en el mundo nadie quiere saber nada. ¿Ya? Pero resulta que ese tipo de política no es la que corresponde. O sea, aquí hay que ser valiente y decir, este es un tema que es complicado, que a nadie le va a ganar un solo voto, a nadie, el tema energético, ¿ya? Pero hay que tener una política de país. Y mientras estemos discutiendo estas cosas que son coyunturales, si a mí me dicen, por otro lado, yo estoy presentando proyectos y estamos trabajando en eso, yo podría creer en el trabajo serio de las autoridades respecto a que estamos buscando una solución de mediano y largo plazo. ¿Ya? Y entiendo que pueden haber cosas que sean urgentes. Ahora, sí tiene que haber un componente político, indudablemente, y no puede ser solo técnico, porque donde lo mires, cualquiera de estos proyectos siempre va a afectar, va a tener un más y un menos, ¿te fijas? Entonces, hay que adoptar una decisión que probablemente es drástica, que va a generar muchos anticuerpos, pero que en algún minuto, en la medida que tengas esa política, ese plan nacional y de largo plazo, va a permitirte tomar definiciones y decisiones que porque además estos proyectos también son de largo plazo, es decir, no los construyes de un día para otro, ¿no es cierto? Entonces hay que tener una visión de más largo plazo. Si tú no incorporas el elemento político, difícilmente vas a poder darle el gusto o el amén a todo el mundo y poder llevar adelante estos proyectos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las cárceles. Hay cierto, todo el mundo pide cárcel, ¿no es cierto? Pero nadie quiere tener la cárcel al lado. Todo el mundo pide que haya más basureros o qué sé yo, pero nadie lo quiere tener al lado. Todo el mundo necesita energía y nadie lo quiere tener el proyecto al lado. Entonces, hay un momento en que la autoridad política tiene que decir, no, esto es imprescindible para nuestro país, es la única manera de mirar hacia adelante al futuro y tenemos que hacerlo de esta manera con los costos que eso pueda significar. Sí. Salvo que esto para mí sí es un valor político, exista la conciencia de que hay que cambiar también algunos comportamientos y actitudes respecto de cómo uno vive hoy. Una de las maneras, por ejemplo, como California fue solucionando este problema fue desacoplar la curva entre crecimiento y consumo energético. O sea, llegó un minuto en el cual siguió creciendo, pero el consumo energético ya no fue a la par.
En Chile hubo un tiempo, un par de años, que hizo una campaña también bastante agresiva de ahorro energético. Y muy efectiva. Justamente para desacoplar la curva, es decir, para poder seguir creciendo y no tener que seguir gastando tanto y requerir menos de estas centrales al año. Y yo he visto poco de eso en este gobierno. Y he visto poco de eso también porque si te pones a pensar desde el punto de vista de la continuidad política, ¿cuántos ministros de energía hemos tenido? Sí. Es que No, en este gobierno, ¿no? En este gobierno, o sea, porque efectivamente Piñera, como en la campaña, él dijo que ahora sí se venía una estrategia nacional de Estado de energía, pero es complejo hacerlo cuando ni siquiera eres capaz de en un gobierno mantener a una persona que esté a cargo del buque durante un tiempo. Hemos tenido, partió Rainieri, luego Goldborn, luego el ex intendente que duró algo así como 5 días, Álvarez, digamos, Bunster, digamos 5. Nos queda muy poquito rato, pero además les quería plantear otro tema porque se construye la mayor termoeléctrica de Chile en Huasco, ya está la otra gran termoeléctrica que es Guacolda, y además el viernes, en un tema relacionado pero que tiene que ver con el medio ambiente en Freirina, que queda justo al lado, se da la autorización para que se reabra la planta de cerdos de AgroSuper. ¿Se puede estar generando un caldo de cultivo para un problema social o para un estallido en esa zona? O sea, está diciendo. Imagínate que, nuevamente volvemos al problema que plantea Cristóbal de las confianzas. O sea, cuando tú partes con un acuerdo al que llegas con Freirina para poder desactivar la movilización, en el cual estableces que vas a cerrar la planta y después hablamos, después vamos a ver qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y qué sé yo. Y cuando llegas a 200.000 cerdos, estableces que la planta ya puede funcionar perfectamente y que caen 400.000, que era lo mismo que había antes, prácticamente. O sea, y obviamente la ciudadanía de Freirina está muy enojada, está lleno de fuerzas especiales allá, que no es un gesto además muy gentil con la gente de Freirina, digamos. En Aysén no resultó, por lo menos el gesto. En Aysén no resultó, a tal punto que los carabineros al final las carabineros de Aysén estaban a favor de la gente y contra los de fuerzas especiales, porque era como obvio que tú no quieres que dañen a la gente, todos se conocen. Freirina tiene 3.000 habitantes el pueblo, 6.000 habitantes la comuna y 400.000 cerdos la planta, esperando 2 millones. Entonces, los temas de desproporción, los temas de tamaño, ese tipo de problemas son muy graves y está al lado. Entonces, de verdad, hay una falta de criterio, justo en el momento en el cual Freirina está empezando a calentarse de nuevo que aparezca este caso. Ahora, uno al revés podría decir también que se va a generar mucho empleo con estas plantas, con el funcionamiento nuevamente de AgroSuper, ¿o no? Yo creo que es compatible. Un poco de historia. La planta se instaló en Freirina porque era una zona extremadamente pobre y para generar empleo. Y no se dio esos permisos en este gobierno. Se dio, tengo entendido, que en el gobierno Bachelet. Sí. Entonces, digamos... 2005, de hecho, creo, el gobierno de la ese era el propósito, llevar una empresa grande que emplea a mucha gente a un lugar de pobreza. Ahora, lo que sí hay que reconocer es que el tema del olor, tú sabes que no se puede medir. No hay medición ambiental para el olor. O sea, la medición ambiental para el olor es el reclamo de la gente. Yo me acuerdo en Iquique, cuando estaban todas las plantas en Iquique de harina de pescado, ahí vivía todo el mundo con mal olor, digamos, y lo aceptaban. Bueno, en Freirina y en el mundo de hoy del 2012 no lo aceptan. ¿Qué puede pasar? ¿Es preocupante o no? ¿O la situación social debería estar controlada ahí en ese punto? No, yo creo que es preocupante, sí, ya lo hemos visto, ha sido una constante, ¿no es cierto?, de cómo estos problemas han ido surgiendo y se ha actuado a reacción y no anticipándose a ello. Ahora se está armando algo que también parece ya tardío incluso desde ahora la reacción, es algo absolutamente anticipable, si se sabe dónde están, ¿no es cierto? Hay autoridades locales, hay un compromiso, entonces no digo que sea inevitable o que de alguna manera no se pueda hacer un esfuerzo y resolverlo, pero eso requiere un interés político, una preocupación, una prioridad que no se le está dando. Tenemos que hacer una breve pausa, tenemos más temas para conversar aquí en Ciudadanos, volvemos de inmediato aquí en CNN Chile. Recuerden comentar y votar también por la frase de la semana. Noticia del día para Ciudadanos de hoy: la Contraloría ha determinado que no es necesario que Carabineros saque de sus filas a Walter Ramírez, el cabo que fue condenado por la muerte del comunero mapuche Matías Catelero. Ha sido uno de los temas de discusión. Están las opiniones aquí también en Ciudadanos. ¿Quién lanza la primera piedra? Yo. Bueno, a mí me parece, la verdad, indignante que siquiera uno tenga que tener esta discusión. Y por eso yo quisiera ir un poco más allá de la definición de Contraloría, que finalmente
con apego a la ley, que además respeta la igualdad, ¿no es cierto?, todas las personas que están en esa situación, y ha sido su opinión invariable en los últimos dictámenes, tiene efectivamente derecho o no pierde, digamos, la condición suficiente como para poder integrarse o permanecer en la administración pública. El problema, yo creo que entonces es mucho más que ese. El problema es la justicia militar. El problema son los pendientes que tenemos en materia de justicia militar, que no es posible que causas en las que víctimas sean civiles sean conocidas por una justicia que está hecha de insiders, que en el fondo resuelve a partir de lógicas que tienen que ver con manejos propios de ellos, con cultura propia de ellos, ¿no es cierto?, y que por lo tanto genera evidentemente desconfianzas que además se ven, yo creo, graficadas en resultados como este, y que la ciudadanía finalmente termina por no aceptar. La justicia tiene que ser una justicia que deje conforme a la ciudadanía en general. Y cuando tiene una justicia que resuelve sin la consideración de este extraño, ¿no es cierto?, y de alguna manera la sensación de que privilegia a los propios, obviamente está tomando decisiones inadecuadas. Yo creo que acá hay un problema que tiene que ver con que a partir de esa lógica también la decisión final del tribunal es probablemente la que no fue más adecuada. O sea, estamos hablando de un agente del Estado, ¿no es cierto?, que por la espalda le dispara a un comunero mapuche y lo mata. Entonces, el que hoy esté no solo en libertad, sino que además pueda permanecer en las filas es algo que realmente revela, yo creo, a cualquier ciudadano. Y eso, obviamente, es algo que hay que corregir. La condena, recordemos, al cabo Ramírez fue de 3 años y 1 día. Ahora, lo que dice la ley es una cosa, y de hecho yo concuerdo con Paula de que la Contraloría sencillamente está diciendo qué es lo que dice esta ley, si no nos gusta la ley, cambiemos la ley, no le echemos la culpa a la Contraloría. Y otra cosa es la prudencia política también, que Carabineros, que es un organismo no deliberante, que depende del gobierno, también debería tener en una situación como esta. O sea, la señal que tú estás enviando, porque según lo que conversábamos recién, no es que el Carabinero hoy día vaya a ser reintegrado, nunca salió. Entonces, por lo tanto, la señal que se le está dando a la sociedad civil, a la zona en conflicto, a los propios mapuches es, bueno, tú hoy día puedes chipe libre. Tienes como decían, hay una especie de chipe libre, te condenan como culpable en la propia justicia militar por haber ocupado violencia desmedida, y aún así tú puedes seguir la institución. Entonces, a pesar de lo que diga la ley es una cosa, no tiene por qué ser suspendido o echado de su cargo. Otra cosa también es la prudencia política de los gestos que tú mandas a través de las instituciones. Si además, y el gesto hoy día parecería que cae de cajón, de lo obvio, que es que una persona en esas condiciones pero además no puede es la contradicción más ridícula de que, por ejemplo, se ocurre lo de la Bruna y dan de baja, o sea, con unas poleras dan de baja a unos carabineros, y este que dio muerte a un comunero con toda la conflictualidad que existe en ese caso, ¿no es cierto? Realmente es echarle como leña al fuego. Ahora, o sea, ¿es una falta de esto respeto definitivo de que Carabinero lo ha mantenido mientras se juzgaba y mientras se determinaba por la Contraloría? Eso es efectivo. No, lo que pasa pero ¿hay alguna instancia todavía de decisión? Pero Carabineros hizo la consulta. Tienen que decidir Carabineros. Lo que ocurre es que hubo en primer lugar un sumario interno de Carabineros, que es lo que ocurre generalmente en estos casos, porque Carabineros puede dar de baja a uno de sus funcionarios sin requerir ir a la justicia. El caso del choque de la Bruna está más que claro. Y ese sumario concluyó en que no se dio de baja al Carabinero. Por lo tanto, la segunda instancia era qué pasaba con esta resolución judicial, y por eso la consulta. Claro, y la consulta de Contraloría, a ver, los que hemos trabajado en el sistema público sabemos que la consulta que hace la autoridad de Contraloría, siempre cuando la autoridad la hace es porque sabe la respuesta, o sea, está esperando simplemente dice, le voy a preguntar a la Contraloría, estoy esperando que me conteste la Contraloría. Que si es, por ejemplo, de 3 años y 1 día, la Contraloría no puede decir otra cosa. Había antecedentes. Como te digo, desde al menos el 2008. Entonces le iba a llegar esa respuesta. Lo que Carabineros hace con esto de la Contraloría es externalizar el problema político, llevarlo a la Contraloría, ponerlo ahí, pero el problema es de Carabineros, y efectivamente hay una inconsistencia, no solo con el tema de la Bruna, sino que hay una inconsistencia de conducta en Carabineros que es importante que se resuelva. Hubo un problema de conducta con el caso de Manuel Gutiérrez, que se escondió el caso hasta que finalmente no dio para más. Después se saca al general Gordon por el caso de Manuel Gutiérrez, pero imputándole un caso de unos partes y una cuestión súper charcha, digamos, ¿ya? O sea, Al Capone y el juicio por impuestos internos, digamos, o sea, la misma cuestión. Entonces, de verdad, nos enfrentamos, después viene un caso que no hemos olvidado, el conflicto que hubo, que terminó con un muerto, entre Carabineros e Investigaciones
en la legua, ya hace 6 meses atrás, que está pendiente, no sabemos nada y no tenemos ningún antecedente. Entonces, de verdad, aquí hay un tema de procedimiento y de fe pública. Claro. O sea, nuevamente las confianzas también están involucradas en nuevamente, pero nuevamente estamos viendo cómo un manejo cerrando la puerta, abriéndola para temas muy específicos. ¿Cuál es el sentido de que en los casos más emblemáticos, estudiantes, mapuche, justamente en esos Carabineros se muestre completamente inflexible con la ciudadanía y que permita y apoye completamente a sus funcionarios? Y con el caso La Bruna, que por favor a un tipo que resulta que al tipo no le pasa nada, al que está involucrado, al que comete la falta, ¿ya? Y resulta que no lo sacan de la pega, ¿ya? El país que le da un derecho a residencia y a trabajar y qué sé yo, no dice que esa es una conducta impropia de un residente, de un trabajador en Chile, y resulta que a los Carabineros que los dan de baja. ¿Y cuál ha sido la opinión del ministro de Defensa? Yo creo que aquí también, así como estamos de acuerdo que hay un elemento político, sí, claro. No se ha oído ninguna opinión del ministro de Defensa. Chadwick diciendo que en el fondo que les extrañaba el dictamen, pero que les parecía que había que pedir probablemente una nueva opinión de la Contraloría. Ahora, yo les quería... Pero eso es curioso, porque nuevamente el dictamen de Contraloría es el dictamen legal. Claro. Chadwick es el ministro de Interior. Teléfono, se llama... Sí, no por la prensa. General. No por la prensa. Cortemos por los danos, recordemos que el caso Catrileo fue el año 2008. O sea, también hubo un gobierno anterior aquí que en su momento no dio instrucciones a Carabineros. Y más bien la lógica de Carabineros, me da la impresión, es juntar filas pensando en que no puede dar una señal de debilidad en un conflicto como el conflicto mapuche, que es un tema complejo. Desde la perspectiva de Carabineros, además, sus funcionarios están en riesgo en terreno. Y me parece que esa me imagino que es la lógica de Carabineros. Estamos muy mal, creo yo, si hacemos sinónimo debilidad. Sí. De impunidad en este caso. O sea, significa que perdimos un poco los criterios morales también. Una cosa es ser inflexible en la defensa del orden público, y otra cosa es que si los tribunales, incluso los tribunales militares, como dice Puro Insider, dicen que el tipo efectivamente actuó con violencia desmedida, se le dan 3 años y un día, se considera culpable, no me parece que sea una señal de debilidad hacer que pague un costo mínimo en este caso, porque no va a ir a la cárcel, él va a quedar con libertad vigilada. El costo mínimo es salir de una institución que supuestamente está hecha para servir, para proteger y para generar esa confianza. Claro. Una persona que te dispara por la espalda no puede pertenecer a una institución que supuestamente está entregada, o sea, tiene que generar confianza como el valor principal al resto de un agente de Estado, pero es que además ni siquiera se trata de que la condena sea por un manejo en estado de ebriedad o por algún otro delito, sino que es uno en el ejercicio de su función en contra de un comunero mapuche, en donde realmente el conflicto está que arde, donde lo único que se hace es tirarle... No hay también, fíjate que aquí lo que sale de esta conversación, estamos todos de acuerdo en el tema, digamos, no hay desacuerdo entre nosotros. Pero fíjate, lo que surge es que, al parecer, el conflicto mapuche, que no es de este gobierno, y que viene de varios gobiernos anteriores, y que ha ido creciendo, parece ser que estamos aquí en Santiago, ¿no es cierto?, hablando de este problema, con conflictos de verdad, con muerte, o por la espalda o no por la espalda, pero la cosa es muy violenta. Hay gente que le han tomado, que le han quemado las casas. O sea, yo creo que el conflicto mapuche no es un tema que realmente conocemos nosotros. Y debería haber más transparencia, y si es más grave de lo que creemos, debería el país saber que es más grave. Los gobiernos como que han tratado de manejar el tema. Y nadie habla mucho, trata un problema. Es un tema para un programa completo. El conflicto mapuche, vamos a hablar más tarde en Ciudadanos. Muy cortito porque tenemos que irnos a la Haya, como en el caso de la Central, como en este, son todas cuestiones que se vienen prolongando desde hace... No es solo este gobierno anterior. Perfecto. ¿Cuál es la frase de la semana? Veamos cuál es la votación. Va a aparecer en pantalla y Paula Vial, que tiene mejor vista que yo, me va a ayudar a decir quién fue el ganador. Mira, a ver, Sebastián Piñera. 65%. 65%. Y los otros empatados, a 17. Ignacio Bocara dice. Muchas gracias, Paula. Sebastián Piñera es la frase de la semana. Los dejamos entonces con la frase de la semana que ustedes eligieron y nos reunimos el próximo miércoles en Ciudadanos. Muchas gracias a todos por los comentarios y por la sintonía. De que Chile ha cometido errores, sí, ha cometido errores. Y cuando se conozca los documentos que ha presentado Perú en la Corte de la Haya, esos errores van a quedar manifiestos.